Vamos a continuar con nuestra serie del libro de Mateo. Si ya lo tiene, vamos a leer entonces Mateo capítulo 12, 9, 21. Dice así la escritura. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. He aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Padre, gracias por esta mañana. Dios, que tu palabra hoy sea exaltada en este lugar, Señor. Que nuestra carne pueda menguar y el espíritu crecer. Que hables a un pueblo que necesita de ti, Señor. Que uses la imperfección del siervo, Señor, para hablar tu perfección. Que la carne pueda callar y podamos escuchar tu dulce voz, porque queremos escucharte. Gracias por la iglesia. Gracias por cada vida, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar del mejor ejemplo del día de reposo, y no puede ser otra persona que el Señor Jesucristo. El mejor ejemplo del día de reposo es ¿quién? Jesús. Continuaremos hablando de ese tema, que dijimos que habían dos temas del día de reposo. El Señor pasa de los sembrados a una sinagoga, usted lo leyó ahí, en versículo 9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Es decir, está en un cultivo donde se habló de las espigas, y dijimos que los fariseos tenían una interpretación errada del día de reposo, y que el Señor dijo que Él era el día de reposo, por lo tanto, Él puede cambiar la regulación cuando Él quiera, y por eso se cambia del día sábado, que era el día de los judíos, al día ¿qué? Domingo. Los legisladores cambian leyes, y Él es un legislador, la Biblia lo dice. Tiene el poder y la autoridad. Parece que el Señor al ir a las sinagogas se estuviera metiendo, como nosotros decimos popularmente, en la boca del lobo. Parece que va allí, y allí empieza un proceso de maquinación para matarlo, para asesinarlo. Podríamos decir que al final parece que tuviera éxito. Si leemos el versículo 7, dice: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Recordemos lo importante que el Señor está hablando en estos pasajes de Mateo 12, es que no es saber una verdad, sino es practicarla. Podemos conocer los textos, pero de ahí a practicarlos hay un camino muy largo por recorrer. Entonces el Señor no solamente va a argumentar sobre el día de reposo una vez más, sino va a mostrar, va a decir por qué es lícito hacer ciertas cosas ese día. Antes de avanzar en nuestro texto de hoy, pensemos un poco más en el día del reposo, el día del Señor. Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en la ley, en Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Él le dice un consejo a todos los hombres o mujeres que creen en Dios, y es que luchen por guardar el día domingo para protegerse. El día domingo no es un día normal, es un día donde usted viene, escucha la palabra,
Su alma se fortalece para protegerse ¿de quién? De los enemigos. Es curioso que en el Padre Nuestro cuando dice, mas líbranos del mal, en el original griego no aparece la palabra mal, sino la palabra maligno. Entonces hay muchas preguntas de por qué no se puso así cuando tradujeron la Biblia de nosotros, la Reina Valera. Uno dice, ¿por qué no lo pusieron así? Hay muchas inquietudes en eso, pero originalmente, si usted quiere mirar una Biblia en griego, dice, líbranos del maligno. El mal está representado por el maligno. Entonces, el día del Señor también es un día de protección. ¿Por qué? Porque tú vienes en obediencia al Señor y Él hace lo que le corresponde. Protegerte, ¿cuánto? Toda la semana, para que la otra semana vuelvas a la casa del Señor. Esto es muy profundo. Leí 2 libros ahorita en la materia que acabo de pasar que suman como 500 páginas sobre esta temática. O sea, le dedican casi 300 páginas al día del Señor. Hay mucho que hablar sobre eso y tenemos, gracias a Dios, la vida para ello. Entonces, no se trata de una ordenanza judía. No es una ordenanza ni siquiera que las iglesias se hayan inventado. Recuerdan que lo vimos en Génesis 2 del 1 al 3. Dios estableció un día para que nosotros lo adoremos. No es una declaración de teólogos que ya murieron, ni de los que están vivos. No podemos cambiar las cosas y indiscutiblemente el día del Señor hace parte de la vida cristiana. Nos basamos solo en la Escritura para afirmar esto que estamos diciendo, que el día del Señor se debe observar, que tiene su origen en Dios mismo, que es una de las reglas eternas que Dios ha revelado para la conducción de la humanidad. También dijimos que es un regalo para que el creyente pueda ser un poco más como ¿quién? Como Jesús, como Cristo. Vamos a leer un pasaje diferente a los que vimos hace 8 días antes de entrar en el texto. Acompáñenme a Nehemías 13 para notar que no solamente, ¿por qué lo leo? Porque es importante que nosotros como iglesia entendamos que no solamente aparece en Génesis, que no solamente aparece en Éxodo como vimos hace 8 días, que toda la Biblia habla del día de reposo. Los profetas hablan del día de reposo. Los libros históricos como Nehemías capítulo 13, mire lo que dice, versículo 19 al 22. Le pongo en contexto mientras lo busca ahí. Nehemías no debería ir ahí en esa parte de la Biblia. Cronológicamente Nehemías debería ser de los últimos libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque es después del retorno. Es después que son llevados cautivos. Esdras, Nehemías y Esther deberían ser los últimos libros de la Biblia. En la Biblia hebrea ellos están de últimos, esos libros. Nosotros lo tenemos así, por orden histórico, digámoslo. Entonces ellos, ¿qué dicen? Que el pueblo de Dios, aún en esa época, necesitaba volver a guardar el día de reposo. Mire lo que dice 13, 19, 22. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, ¿antes de qué? Del día de reposo, ¿sí ve? Ellos lo guardaban, lo tenían claro en su corazón. Dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. ¿Cuándo fue eso literalmente? Un viernes por la tarde, como hacen los judíos. Dice, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran ¿qué? Carga. ¿No le recuerda Mateo 11, 28? ¿No introdujeran qué? Carga. Venid a mí. Bueno. Y se quedaran fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que ¿qué? Vendían toda especie de mercancía. De ahí también es el pasaje cuando él entra y reprende a los mercaderes. O sea, es decir, no quiero negocios, no quiero nada en el día del Señor, porque les dice que los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije,
¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? O sea, se quedaban al pie del muro para entrar a vender el día de reposo todo lo que vendían entre semana. Dice, y se quedaron fuera, se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes. Luego dice, les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Le tocó poner orden porque llegaron miles de personas de la cautividad al templo y él quería establecer que el pueblo que iba a levantarse en ese momento iba a obedecer las escrituras. Queríamos darles ese contexto tan interesante del Antiguo Testamento para ahondar más en este tema. Entonces vamos a mirar hoy varias cosas después de la introducción del día de reposo. Lo primero que vamos a ver es una ilustración del maestro. Vamos a ver primero. Vamos a ver esa ilustración de él. Cómo Jesús ahora va a enseñarles a ellos. Ya hubo todo lo que pasó la semana pasada aquí en la iglesia. Allá pasó seguido. Allá fue el mismo día. Aquí nos toca esperar 8 días para continuar la historia del mismo día. Empecemos en 9. Pasando de allí. ¿De dónde? De los cultivos. Vienen charlando que el día de reposo. Vino a la sinagoga de ellos. Mateo omite un detalle que nos ayuda a entender este pasaje. Entonces nos toca ir obligatoriamente a Lucas 6:6. Si tiene su cinta como la mía, como la Biblia mía, entonces deje la cinta allá porque vamos a ir varias veces allá y también vamos a ir a Marcos a mirar las veces que este pasaje nos amplía muchas verdades. Dice, Mateo omite un detalle que nos ayuda a entender este pasaje y lo vemos en Lucas 6:6. Mire lo que dice el médico. Aconteció también en otro día de reposo. ¿Sí ve? Acá dice otro día de reposo. Y acá dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellas. O sea que estamos bien porque pasaron 8 días. Hace 8 días pasó el primer episodio. Y Lucas nos aclara, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y ¿qué? Enseñaba. Mateo no dice que entró a enseñar. O sea, él entra a la sinagoga y entra a enseñar. Y Marcos 3:2 dice que le acechaban para acusarle. Ahí podemos entonces sacar un solo versículo. Mateo 3:2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces, si usted quiere unir los 3 versículos, lo podemos decir así. Pasando de allí vino a la sinagoga a enseñar y los judíos lo acechaban para poder acusarle. Ahí está la idea central de los 3 versículos resumidos en uno solo. Volvamos a Mateo, nuestro texto, y dice en el versículo 10, he aquí, kai y dou en griego, kai y dou. Kai es y dou es también. Esa expresión se utiliza para llamar la atención a lo que el Espíritu de Dios considera como algo importante. Es como si dijera, mira lo que voy a decir. Es la exclamación que usaríamos si un hombre prominente aparece en una reunión o pasase por el frente de nuestra casa. Es posible que aquel día hubiese alguna persona importante en la sinagoga, pero la exclamación, he aquí, es reservada para el hombre de la mano seca. Entonces está diciendo, he aquí, había allí un hombre que tenía seca una mano. Entonces Mateo está diciendo, porque Mateo vio todo, él veía todo, iba anotando, Mateo escribía. Decía, toca anotar que había un hombre con la mano seca. Y él se vuelve el centro de ese pasaje, obvio Jesús, pero el hombre de la mano seca, se reserva la atención para él por su condición. Y al lector debe llamarle la atención porque podría decirse que aquel hombre en su necesidad es lo más importante para Dios en la sinagoga. Tengan en cuenta eso. Su necesidad y la mía es importante hoy, en el día del Señor, para Él. Ese es otro detalle importante del día del Señor. Que usted viene, ¿y usted viene con qué? Con necesidades. Que no lo sepa,
eso es otro asunto. Pero que las hay, las hay. Algunos tienen necesidades tan grandes que no saben por dónde escoger. No saben cuál presentar. Dicen, ¿cuál presento? ¿La familia? ¿La enfermedad? ¿Mi carácter? ¿Mi salud? ¿Qué presento? Pero para el Señor es tan importante este hombre que Él se va a centrar allí. Él va a usar ese ejemplo, como usted lo ve allá, una ilustración. Les va a enseñar. Lucas dice, volvamos a Lucas, que es que Lucas, ¿sí saben por qué Lucas es tan detallista? Porque era médico. Y un buen médico es observador. Y usted lee los pasajes de Lucas y Lucas siempre habla del cuerpo. Tengan en cuenta eso. Mire lo que dice. Lucas 6 dice así. Dice, un hombre en 6:6, estaba allí un hombre en la parte final que tenía seca, ¿qué? La mano derecha. Marcos no dice eso y Mateo. O sea, él dice exactamente cuál es la mano. Si es izquierda, si es derecha, si era el dedo gordo, si le dolía la cabeza. Lucas le da esos detalles en los pasajes que él habla siempre. ¿Por qué? Porque era médico. Entonces dice que era la mano derecha. El comentarista Hendrickson dice que este hombre podría ser un albañil. Por lo tanto, su problema afectaba su economía. Alguien con una mano derecha tiesa y que trabaja en construcción, grave, no puede trabajar. O usted que es derecho para muchas cosas y si queda su mano tiesa, creo que le va a afectar también su parte laboral. Aquel hombre constituye un precioso cuadro de la incapacidad del ser humano para agradar a Dios, aparte de la intervención divina y la capacitación divina. Él no pidió sanidad. En ninguno de los tres pasajes él dice, ¿me puedes sanar? Como otros que dicen, ¿me puedes sanar? ¿Quieres sanarme? Ten misericordia de mí. Él es objeto de la gracia. Él es el objeto de la gracia. Usted y yo somos iguales. Usted no pidió ser salvo. Usted cree que algún día lo pidió, pero usted no puede ser salvo. Él intervino como él quiso. La pregunta que hacen, volvamos a Mateo. He aquí había allí uno que tenía seca una mano derecha, ya podemos decirlo, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Hay algo ahí. Ellos reconocían el poder sanador de Jesucristo. Ellos sabían. O sea, ya lo habían visto hacer milagros. O sea, ellos no le están preguntando si él puede sanar. Ellos lo saben que sí. Ellos están diciendo ¿puedes hacerlo hoy? Según la ley. Es una pregunta capciosa. Según ellos y según la ley de ellos, la única forma de ayudar a alguien en el día de reposo era que su vida estuviera en peligro. O sea, si no está sangrando y se va a morir, es como las urgencias, no hay nada. O sea, si no lo vamos a atender hoy. Así son las urgencias. Entonces ellos dicen, si no es algo de vida o muerte, no. Pregunta, ¿podía este hombre llegar al domingo con la mano seca? Claro, porque ha vivido harto con esa mano seca. Es como si a usted le duele un dedo, mañana puede vivir con ese dolor de dedo, no se preocupe. O sea, ¿sí? Él está diciendo, ellos están diciendo, ellos esperan un no. Ellos dicen, tiene que decirnos que no, porque este hombre puede vivir. Ya lleva la mano seca un poco de años, otro día más no pasa nada. Eran muy misericordiosos, eran demasiado misericordiosos. Este hombre podría vivir un día más, entonces para ellos no debería ser sano. Lucas 6:8, mire lo que pasa ahí. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Él sabía. Él dijo, ya sé, me están preguntando para que yo les diga no, pero les voy a decir otras cosas. Él conocía los pensamientos de ellos. ¿Cuáles eran sus pensamientos? Concentrados en vigilar a Jesús, no para adorarle, sino para matarle. Eran homicidas, como su padre. Ya saben cuál era el padre de ellos, ¿cierto? Satanás, Juan 8:44. El mismo Señor les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles eran los deseos de Satanás? Matar. Y sigue teniendo los mismos deseos, no se ha regenerado. O sea, sigue igual.
sigue con los mismos deseos de matar a los cristianos. El Señor está hablando en versículo 3, miremos otra vez Mateo, versículo 11. Les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Ahí les ilustra. Esta ilustración tiene que ver con el sentido común, iglesia. No importa lo que diga la ley, no importa cómo ellos la habían torcido, en todo caso, cualquier hombre que se le caía un animal en una zanja, lo iba a levantar. Imagínense que usted es comerciante de ganado, o de vacas, o de caballos, o de ovejas, que es ganado pequeño, y usted es domingo. Y usted está en su finca y va a la iglesia y entonces llega por la tarde a su casa y le avisan que una vaca se cayó en una zanja y usted dice: déjenla ya porque hoy es día del Señor. No. Todo el mundo por instinto va a tratar de salvar su animal. No está pecando, pero ellos decían que sí. O sea, ellos pensaban que tenía que dejar el animal ¿hasta cuándo? Hasta el otro día y no salvarlo. El Señor, como es misericordioso, está hablando más allá de los animales. Por eso Él dice en versículo 12: ¿cuánto vale más un qué? Hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. ¿Qué dice la Escritura? Adelántese un poquito allá, Mateo 18, 12, 13. Mateo 18 del 12 al 13. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las que 99 que no se descarriaron. Claro, porque no se perdió la ovejita. Él está poniendo un ejemplo de salvación. ¿Se ve para dónde los lleva? Y volvemos a la misericordia y dice: estos no tienen misericordia. Los fariseos estaban dando a entender que una oveja era más valiosa que cualquier cosa en este mundo, que los hombres. Pero en la práctica los fariseos trataban a los hombres con menos respeto que los animales, porque sus corazones eran duros. Para ellos, los que no fueran cristianos eran perros. Así dice la Biblia, los llamaban como ¿qué? Perros, gentiles. Dice: en sus corazones no respetaban y mucho menos amaban a sus semejantes. Incluso entre ellos mismos eran despectivos con sus compañeros de la nación. ¿Qué pasa con el creyente? Tenga en cuenta esto. Nosotros, como explicamos en la escuela, podemos compartir con personas del mundo, no se le olvide eso. Y tenemos que hacerlo ¿con qué? Respeto. No siempre vamos a sacar la Biblia y a empezar a dar espada venteada. O sea, no. Tenemos que aprender a ser sabios. Y si una persona no es cristiana, no quiere decir que no podemos hablarle y no podemos compartir con esa vida. Dejemos que el caso es peor cuando alguien se llama cristiano y no lo es. Con ese sí es mejor tener cuidado. Parece raro, ¿no? Parece ilógico, pero tiene su sentido en la palabra. Para los hinduistas, el hinduismo es una de las religiones más terribles que hay. Su indiferencia por el ser humano es algo que no te lo puedo creer. A un mendigo, esta es la práctica de los hinduistas, por si alguno quiere volverse hinduista. A un mendigo no se le da alimento porque esto infiere con su karma y le evitaría sufrir dificultades en su camino hacia el siguiente nivel de existencia. Entonces ellos dicen: no ayudemos a los mendigos porque se lo merecen. Entonces algunos piensan así, algunos cristianos y algunos colombianos. Mire otra: no se mata una mosca porque es la reencarnación de algún desafortunado ser humano de épocas pasadas. O sea, usted puede matar a su abuelito ahí de un palmaón, ¿sí? No se puede matar una mosca por eso. Las ratas no se matan por la misma razón. Puede ser su tío que reencarnó ahí en la rata, o de pronto era rata y se parece. O sea, sí. O sea, es una locura.
se les permite comer, contaminar los suministros de alimentos sin ninguna interferencia a los ratones. Ellos tienen una deidad, hacen de las ratas un dios. Las vacas se consideran sagradas y se les da alimentos disponibles, así las personas no coman o se mueran de hambre, las vacas tienen que comer, porque son Dios. ¿Se imagina esa locura? Pero los fariseos no estaban lejos de esa locura. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Creo que aquí todos hicimos primaria. Aquí hay algo de gramática o de sentido común, como el caballo blanco de Bolívar, y a usted le dicen de qué color era el caballo blanco de Bolívar, ¿sí? Y usted se queda pensando y dice, pues blanco, sí. Así pasa con ese texto. Ahí hay algo muy chévere, mire. Entonces, léalo con entendimiento y usted se da cuenta. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Pero es que él tiene la mano seca. Una mano seca es como un palo, así. Es un palo, es algo tieso. Ahí, él no puede hacer esto, él no puede extenderla. Note cómo es Dios de poderoso. Cuando él le dijo extiende su mano, ya lo había sanado. En su poder, en su sabiduría. Él le dijo extiende tu mano, y yo creo que él sintió que podía mover la mano y la extendió. Pero uno no lo ve. O sea, usted lo lee rápido, sí, tenía la mano seca y Dios lo sanó. Eso es lo que hace que usted entienda un versículo. Extiende tu mano, sí, pero ha dicho que tiene la mano seca. Y está en rojo las palabras de Jesús. Él lo sana antes de darle la orden, ya lo ha sanado. Cuando él está hablando con los fariseos, quizás ya lo ha sanado. Pero él quiere mostrarles a ellos quién es el poderoso y cuál es su poder. Él la extendió. O sea, ¿por qué la extendió? Porque es sana. Si sigue seca, no la puede extender, ¿sí ve? Y le fue restaurada sana como la otra. Es una cuestión gramatical. O sea, le fue restaurada sana a la vista de los demás, pero antes de poder extenderla, tenía que haberla sanado. Eso pasa con usted, le tengo esa noticia. Usted tiene que ser restaurado antes para que el mundo vea nuestra restauración. Para que el mundo vea que el cristiano tiene gozo en medio de la aflicción, que el cristiano habla bien aunque tiene problemas. Sus palabras no se basan en sus circunstancias, porque Dios internamente ya hizo algo en usted, y eso es lo que usted manifiesta por fuera, aunque esté seco por dentro, o aunque las cosas estén secas. Ya Él obró en su corazón y usted no puede obrar de otra manera que la correcta. El Señor no solo responde la pregunta, sino que también le hizo bien a aquel hombre, porque era lícito hacer bien en el día de reposo. Él nunca le dijo sí. Así es Dios. Dios hace preguntas y Él no le da respuestas con palabras, ¿se las da con qué? Con hechos. Y usted dice, uy, sí, era así. Él hizo una pregunta, dio la respuesta, no verbalmente. ¿La dio con qué? Con una acción. Con esa acción les está diciendo, sí es lícito sanar en el día de reposo. Marcos 3.5 nos da un detalle más. Acompáñenme allá a Marcos 3.5. Marcos 3.5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Cuál es el detalle? Que los miró. Los miró como diciéndole, miren lo que voy a hacer. Y le da la orden al hombre, y ellos me imagino que quedaron asombrados, aunque les costara reconocerlo. ¿Qué otro detalle dice Marcos ahí? La dureza del corazón de los fariseos. Miremos un pasaje que nos muestra cómo debemos nosotros actuar, porque estamos hablando de Jesús y el ejemplo de Él. Pero mire un pasaje en Isaías 58, del 13 al 14, que dice qué debemos hacer, y eso que lo vamos a hacer de manera sencilla, porque ahí se puede sacar un sermón. Isaías 58, 13, 14. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias
palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto es para nosotros. Esto era lo que el profeta está reclamando de su pueblo y dice: ustedes ya no hacen eso, y esto es lo que Dios ha dicho. Aquí hay varias enseñanzas para nosotros. El entendimiento que el profeta quiere transmitir es lo que está en versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová. El texto tenía varias aplicaciones. Era para el Israel presente, que estaba ese día ahí. Era para los que iban a volver de la cautividad siglos más adelante. Y era para los que viviríamos en el futuro. Era escatológico también. Entonces lo que el profeta quiere transmitir es exactamente lo que dice versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Por qué el creyente no puede ser pleno en Cristo? Porque no hace caso, sencillo. Y no hace caso específicamente al día del Señor, de guardarlo, de apartarlo, de deleitarse en Él. De eso se trata el día del Señor, antiguamente y ahora. ¿Cuál es nuestra motivación para asistir el domingo a la iglesia? ¿Por qué vienes? ¿Por costumbre? ¿Porque quieres aprender cosas nuevas en tu mente? No. La única motivación es porque Dios lo pide y porque yo deseo conocer a Dios cada día más. Cuando hacemos del mandamiento de Dios nuestro fundamento, establecemos la gloria de Dios como nuestra meta. Recuerden que es un mandamiento. ¿Cuál? El cuarto. Hay corrientes cristianas muy reconocidas en el mundo entero que no reconocen este mandamiento, el cuarto. Dicen que es de la ley, pero erran en su hermenéutica, porque Santiago dice que el que incumple un punto de la ley, lo incumple todo. Y no son 9 mandamientos, ¿son qué? 10. Lo entiende cualquier persona. Un decálogo son 10, no 9. No es un novenario, son decálogo. Y iglesias reconocidas, aún con sana doctrina, no quieren entender que el día del Señor debe ser algo marcado en la iglesia, y que la iglesia debe ser santa ese día, y que usted debe aprender cómo vivir. Mire lo que dice el versículo 13. Ahí nos da las cosas. Repite una idea varias veces para que lo podamos entender. Miremos las frases. Miren las frases del versículo 13. Se las voy a leer. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Primera frase: hacer tu voluntad. Y luego hay otra frase más abajo. Dice: en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos. Es lo mismo. Y luego dice, me perdí aquí, ni buscando ¿qué? Tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. 4 cosas que indican simplemente lo mismo. No hacer lo que usted quiere. O sea, ¿qué significa esas palabras? Hacer su voluntad, andar en sus propios caminos, buscar su voluntad y hablar sus propias palabras. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene idea de lo que es la vida cristiana y por qué usted viene a una iglesia y se sienta un domingo. ¿Por qué? Para aprender a vivir. Para aprender a vivir el domingo, el lunes, el martes, toda la semana para el Señor. Aplicando lo que me enseñan. No lo entiendo todo, pero entendí algo pequeño. Esta semana lo voy a trabajar, lo voy a hacer en mi corazón. Dice, también hay otras palabras claves. Delicia, deleitarse. Es lo que Dios espera de su pueblo, que se deleite y que disfrute el regalo. Si usted hace lo contrario a esas 4 frases, se va a deleitar. Va a tener una vida más sana emocionalmente, más equilibrada como creyente. Le va a ser fácil dar testimonio al mundo de lo que realmente somos. Pasemos a la segunda parte del encabezado de hoy, que es del 14 al 21, que es el siguiente pasaje. Pareciera que no están unidos, pero están unidos. Entonces se tienen que predicar juntos el mismo día. Lea versículo 14. Salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús
para destruirle. Sabiendo esto Jesús. Entonces, ¿están qué? Unidos. No podemos decir que no están unidos. No podemos decir que no están unidos por esa razón. Lee los dos al tiempo. Saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús, ¿qué dice? Se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Algunos se preguntan cómo unimos los pasajes, ya le expliqué cómo. Al leer el texto de corrido, se nota que no hay una separación en 14 y 15. Versículo 14. Tenemos que empezar ahí. Ellos maquinaban contra Jesús. Qué engaño tan profundo maquinar para destruir lo indestructible. Pensar en destruir a Jesús es engañarse. Destruir lo indestructible. Versículo 15. Dice que el Señor inmediatamente lo supo. Es Dios, acuérdese. Lucas nos dice que conocía los corazones. La noticia buena es que no solo conocía a esos, sino estos. Los que estamos sentados aquí, la radiografía es completa. Todo lo que hay en su corazón esta semana y los últimos 30, si le cayó pues son 30, o los últimos 50, Él lo sabe. Todo, cada pensamiento, cada situación en su mente, Él lo sabe. Y lo sabe porque es Dios. Y Él sabe quiénes somos nosotros. Versículo 16. Les encargaba rigurosamente que ¿qué? Que no les descubriese. ¿A quiénes? A los que sanó en versículo 15. Sanaba a todos. Y les decía muchas veces eso. ¿Quieren mirar los pasajes? Marcos 1:44. Marcos 1:44. ¿Y la gente qué hacía? Lo contrario. O sea, les decía, no le cuenten a nadie, ¿y qué hacían? Se iban a contar. Creo que eso pasaba solo allá, que la gente era así desobediente. Creo que eso ya cambió ahora. La gente ya hace caso a todo lo que le dicen. Marcos 1:44. Le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Un leproso que fue sano y le dijeron no le cuente a nadie, y se fue a contarle a todo el mundo. Note lo que afectó. El Señor no podía entrar libremente a la ciudad. Eso pasa cuando no hacemos caso. Mateo 9:30, otro ejemplo que ya vimos. Mateo 9:30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Acuérdense que cuando hablamos de ese pasaje decíamos, es imposible que dos ciegos la gente no sepa que ahora ven. O sea, pero el Señor les está pidiendo que prudencia, sean sabios, ¿sí? Eso es como cuando usted está contándole a todo el mundo sus negocios. Por favor, sea ¿qué? Sabio. Usted no sabe a quién le está hablando. Y eso es un ejemplo de prudencia y sabiduría. Marcos 7:36, hay otro final ahí. Marcos 7:36 dice, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más los divulgaban. Un sordomudo, me imagino que se puso a hablar como loco. O sea, sí. Era sordo y era mudo. Eso yo creo que salió feliz. Me sanaron. Pues como no hablaba, eso quería hablar, ¿sí? Pero más que eso, lo que el Señor está diciendo en Mateo 12 es que Él sabía por qué les decía a ellos. Ya le voy a explicar cuál era su razón. La razón es muy bonita de por qué Él les decía a ellos esa petición. El motivo más importante no era tanto que supieran si hacía milagros o no, sino porque estaba en su momento de humillación y no de exaltación. Era su proceso de humillación. Él sabía que iba a ir a la cruz, no le preocupaba eso, pero Él no quería que su momento cambiara. Él era obediente al Padre y había venido para ser muerto en la cruz, y por eso es que lo quieren hacer rey. Por todas esas personas que van y comentan, me sanó. Por eso quisieron hacerle ¿qué?
rey. Y él dijo, no, yo no soy rey ahorita soy siervo, soy el esclavo de Dios. Cuando venga, vengo en gloria. Y esas son dos cosas importantes. La iglesia lo conoce como siervo. Nosotros lo conocemos como el humilde Dios que se humilló. Los impíos lo conocerán como el juez de toda la tierra cuando venga a ejecutar juicio, que ahorita vamos a hablar de eso. Varios detalles que vamos a mirar de la profecía, que es para darle la parte final a lo que estamos hablando. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y viene la profecía. Esa profecía, ¿por qué está ahí? ¿Por qué interrumpe todo el proceso? Porque como miramos en el capítulo 12, empieza toda la persecución contra Cristo para matarlo. Entonces, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, sabiamente exalta a Dios. Porque ellos lo están menospreciando. Los judíos lo están menospreciando. Lo van a menospreciar más en el siguiente pasaje que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cómo lo van a menospreciar? Van a decir que los milagros que él hacía los hacía en el nombre de ¿quién? De Satanás. ¿Sí ve? Y entonces Dios, no por defender a su siervo, sino por la gracia y por el amor y para enseñarnos a la iglesia, dice, quiero dejar unas palabras claras de quién es mi hijo, de quién es el Mesías. Y eso es importantísimo para nosotros. En esta profecía encontramos algunas características del siervo que el mundo rechaza, pero en el cual Dios se complace. Lo anunciado por el profeta Isaías no es ya algo futuro, ya vino, ya sucedió esa profecía, resucitó, ascendió y ahora gobierna la tierra y gobierna la iglesia por su espíritu. Lo que Mateo está diciendo acá, todo eso sucedió ahí en ese entorno del ministerio de ¿quién? De Cristo. Estos versículos son un oasis en medio de un desierto espiritual que presenta a Mateo en cuanto a la reacción de los líderes religiosos contra Jesús. Ya le dije que es tan fuerte la acusación que dicen que él es Satanás y se comete el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dentro de 8 días explicamos bien ese texto. Entonces vamos a ver varias cosas acá que son interesantes. Primero, el amado del Padre, versículo 18a. Vamos a leerlo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada, ¿qué? Mi alma. Esas palabras son las que usted quiere oír y yo quiero oír como cristianos. De hecho, hay gente que dice, Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Que soy su siervo amado. No, son para Jesús. Él es el siervo amado. Él es el escogido. Él es en quien se goza el Padre. La palabra para siervo típicamente es doulos, que significa esclavo, doulos en griego. Aquí usa otra palabra que es país, como se escribe país, pero con ese acento, país. No es la palabra común para criado y se traduce hijo. Mi siervo es mi hijo, y en el griego se usaba para un siervo especialmente íntimo, de confianza, que se amaba como a un hijo. En la cultura judía, los esclavos llegaban a volverse ¿qué? Hijos. Buena noticia, hoy también. Los esclavos nos volvemos ¿qué? Hijos. Pasamos de esclavos a hijos. Esa era una figura que ellos usaban y les confiaban a esos esclavos todo. La familia. ¿Sabe quién educaba la familia de los judíos? Los esclavos. Era tan fuerte la relación que heredaban más que los hijos propios. Y eso sigue siendo igual. Nosotros heredamos más por ser adoptados. Si alguien adopta un hijo, tenga en cuenta que no lo puedes heredar según la ley colombiana y en muchos países. Puedes heredar a los otros, con toda confianza. Se puede heredar a los hijos naturales según la ley. Pero a los adoptados no. Así se vuelva lo que se vuelva. Porque obvio que viene de otra cuna. Puede que salga mal la historia. Pero usted no lo puede desheredar. Eso pasa con Cristo. Por eso no perdemos la herencia. Amén. Los siervos reales
Como en el caso de Abraham, ¿se acuerdan del que mandó a buscar esposa para Isaac? Él era un caso de esos. Por eso cuando Abraham se queja ante Dios, dice, pero ¿quién me ha de heredar si tengo a ese Damaseno, Eleazar? Ese es el que me va a heredar. Ese era su hijo. Su esclavo más fiel era él. Y dice, no, te voy a dar a Isaac, tranquilo, cálmese que le voy a dar a Isaac, ¿sí? Pero los esclavos heredamos. Esa es una buena noticia. También se usaba para el término de adopción. Cuando una familia lo heredaba, se volvía un hijo amado. Ahora, ¿qué tiene que ver también con nosotros? Dice, para que se cumpla, dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Cómo puedo usted y yo agradar a Dios? Solo en Cristo. Porque Él lo ama. Porque lo que Él le pida al Padre, ¿qué? Lo hace. Señor, bendice tu iglesia. Y el Padre lo hace. Tenemos el intercesor a la mano derecha, está sentado. Usted clama y su oración no entra directa al Padre. No puede entrar. Tiene que ser santificada en el altar antes de llegar al último lugar. ¿Y ese lo santifica quién? El Hijo. Bueno, ya lo hizo para que sepa, tranquilo que no lo va a hacer. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. ¿Cuál fue el elemento de santificación de nosotros? La sangre. En la cruz la sangre es importante, porque la sangre limpia el pecado. Nosotros ya somos limpios, solo que a algunos se nos puede olvidar en algún momento y no vivir de esa manera. Y eso es lo importante. Otro detalle. He aquí mi siervo a quien he escogido. Ay, no lo puse. Lleno del Espíritu. Pondré mi Espíritu, ¿qué dice? Sobre él. Lleno del Espíritu Santo, versículo 18b. Esta parte no es la misma llenura de nosotros, aunque nosotros debemos estar llenos del Espíritu. Es una manera única para el escogido. Un hombre capacitado para ser Dios. Imagínense, Jesús era él. Y Dios siendo hombre. Lo que conocemos como las dos naturalezas o la unión hipostática. Dos personas en un cuerpo y un solo hombre. Doble naturaleza, santo y humano. Estaba lleno del Espíritu, ¿para qué? Para obrar en toda la creación. Por eso podía ordenarle al mar, por eso podía ordenarle a los demonios, por eso podía sanar enfermos, por eso podía reprender la muerte, porque la llenura del Espíritu era dada para que él tuviera el poder y la autoridad sobre toda la creación, no solo para salvar, sino toda la creación estaba sujeta a él. Por eso los apóstoles dicen, ¿quién es este hombre que habla y el mar se calla y los vientos le obedecen? Era el hombre lleno del Espíritu. La iglesia debe llegar a ese tiempo. La venida del Espíritu sobre Jesús fue un otorgamiento de poder a su naturaleza humana, no a Cristo. Cristo no necesitaba la llenura del Espíritu. Era Jesús el hombre. Cristo es Espíritu también. Era Espíritu. En la fundación del mundo, cuando hablan de la Trinidad, Cristo no tenía cuerpo. No sé si usted lo sabía. Si no lo sabía, entérese. En la Trinidad no está el Hijo del Hombre, está el Cristo. No se ha encarnado, no ha venido. ¿Se ve? Entonces ese Cristo siempre ha estado con el Padre, no necesitaba al Espíritu Santo. ¿Quién lo necesitaba? El hombre que es Dios. Claro en su mensaje 18c, a los gentiles, ¿qué dice? Anunciará juicio. La tarea en la que Israel, el Israel étnico fracasó, ahora se cumple por el Israel espiritual, que son los gentiles, que son llamados a formar la iglesia. Ese era el mensaje de él. Israel étnico fracasó, ahora el Israel espiritual, que es la iglesia, debe cumplir el trabajo que Dios le dio, que es extender el evangelio a las naciones de la tierra. Dice, y a los gentiles anunciará juicio. La gente no quiere escuchar el mensaje de juicio,
Pero el mensaje de juicio es el que más convence los corazones, porque viene convicción de pecado, que habla Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo traería convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Dios, incredulidad. De justicia porque se sabe que va a haber un juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De justicia porque tiene que ver con la justificación, y de juicio porque vamos a dar cuentas. Cuando un cristiano entiende, o una persona que viene a Cristo entiende la convicción de pecado, ahí es la conversión. De resto no hay conversión. Lleve años en la iglesia, puede leer la Biblia, solo hay salvación cuando esa persona puede ver su pecado continuamente. Hay pecados que cometemos tan fácil, pero duelen. Si llevas muchos años y has experimentado el proceso de salvación, de santificación, te debe doler cuando pecas. Si no te duele, hay peligro. Te puedes estar volviendo fariseo. Dureza de corazón, y entonces la piedra se rompe con el martillo. Y el Señor tiene que venir a apretar. Entonces, siempre que usted se vuelva duro para reconocer su propio pecado, es una alerta. Pequeños detalles. La mentirilla que brotó en el restaurante y usted no se dio cuenta. En cualquier cosa que usted sabe que pecó, y usted se hace loco, pero usted sabe que pecó, tiene que postrarse: Señor, perdóname, reconozco esto, esa imprudencia, esa soberbia, esa altivez, Señor, ¿por qué soy así? Si te amo, si eres mi Dios, ¿por qué me cuesta, Señor? Ayúdame. Tiene que ser así, porque el juicio que Él anuncia no es para condenación, sino es para ¿qué? Para salvación. A todos aquellos que creen, Él dice: yo anuncio el mensaje, que vendré otra vez, que traeré juicio, y todos aquellos que creen en ese mensaje y lo escuchan, vendrán a mí y serán ¿qué? Salvos. Entonces no hay temor en anunciar que va a haber un juicio. No hay temor en anunciar que aquí le podemos conocer como el Mesías, el Redentor, el Cordero de Dios lleno de amor y misericordia, esperando que un pueblo vuelva a Él. No hay temor en eso, pero nunca dejar de decir: pero hay un juicio para los que no creen en Él. Acá está su carácter de mansedumbre y amor. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea ¿qué? No apagará. El escogido de Dios no va a pelear con nadie para que lo escuche. Va a enviar sus mensajeros, va a levantar su iglesia. Su palabra es suficiente, se debe predicar claramente la palabra. Es la única que da vida. Él no va a gritar. La gente esperaba un mensaje de alguien que gritara, que peleara. Él no gritaba, simplemente hablaba y decía: el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje de él. Él no necesitaba espelucarse: por favor, asista a la iglesia. No, esa no es la tarea de la iglesia. La iglesia es predicar cada domingo el evangelio, y Dios va a obrar en los corazones que Él ha llamado. Su camino era un camino de dulzura, de mansedumbre, de humildad. Aunque tenía todo el poder del cielo para destruir lo que Él quisiera, y aunque era el rey legítimo, nunca trató de engañar a su audiencia. Nunca quería un seguidor forzado. Nunca quería un seguidor que lo siguiera porque le daba miedo. Quería un seguidor que lo siguiera porque sentía amor y recibía amor de parte de Él para poder amarle. La sabiduría humana sabe que no hay una persuasión humana para cambiar una actitud en ningún ser humano. Las madres llorando le dicen a los hijos que cambien. Por amor de Dios, cambia. No sirve. El romanticismo de pensar que si ayudas a alguien le vas a aportar para su salvación, no. Dele comida y le quita el hambre, sencillo.
No le quitas nada más. Dele ropa y le quita el frío. Está bien, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Aclaro. Está bien, pero ten claro en tu corazón, solo Cristo salva, solo la palabra de Dios produce ¿qué? Vida. Y los muertos necesitan vida. Incluso, versículo 20a, se refiere a la caña cascada y el pábilo que humea. ¿Qué quiere decir eso? Personas vidas, personas débiles, destrozadas, trabajados y cargados. ¿Por qué están débiles? Porque la carga pesa. ¿Por qué están cansados? Porque no han encontrado alivio y necesitan alguien que se compadezca. Ese es Cristo. La sociedad desecha a los débiles. La gente no le gusta personas con problemas. Escuchar a una persona con problemas, ¿sabe qué demanda? Amor. Para usted decir, ¿y a mí yo qué puedo hacer? O sea, si usted se lo buscó. Muchos creen eso. No, es que me pasó, los dedos no le alcanza para contar la triste historia. Sí, puede que a uno no le guste. Y uno puede saber que es así, que se lo merece, que eso se buscó, usted lo puede saber. Sí, pero nuestra tarea es traer ¿qué? Esperanza. Y guiarle, decirle, mira, si hay una manera, es venir a Él. Él acepta a los débiles, Él acepta a los cargados y acepta a los trabajados, porque Él quiere quitar ese yugo de esas personas y darles un valor que nadie les puede dar. Finalmente, el siervo de Dios es el vencedor. Esa es la parte final del verso. Dice, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Sin importar lo que iban a hacer con él, que él ya lo sabía, siempre saldría victorioso. Si Jesús estaba acá y lo iban a matar, él podía desaparecerse, es Dios. Podía hacerlo, solo que esa no era su tarea, impresionarlos. ¿Sí? Él le dijo, podría pedirle al Señor 12 legiones de ángeles. 12 por 6, multiplique 12 por 6,000. 72,000 ángeles podían venir a atenderlo en un instante de debilidad. Dice, pero no, porque esa no es la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es que vaya a la cruz. La voluntad de mi Padre es que muera por los pecadores, porque esa es mi victoria. La muerte de Cristo es su victoria. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es la gloria de Dios manifestada a los hombres para que crean por fe en algo que parece contrario, como el débil muere y salva a los pecadores, porque nuestra mente es finita, su mente es espiritual, es Dios. Si Él no va a la cruz, no se cumplía el plan. Nada en este mundo podía cambiar el plan eterno. Lo que pensaran los judíos era parte del plan de Dios. ¿Sí sabía? Cuando ellos pensaron matarlos, estaban cumpliendo Hechos 2. Cuando dice que por anticipado consejo, Dios había ordenado que el Mesías fuera muerto y crucificado. Ellos solo estaban jugando un juego que ellos pensaban que entendían, y era Dios soberano manejando todo. Por tanto, nosotros, la buena noticia, nosotros también somos más que vencedores por causa de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso somos vencedores, porque Él venció. Entonces, amado
Creyente, no hay tiempo para estar triste y no hay tiempo para el lamento cuando yo pienso en el amor de Cristo. Hay cosas que me duelen en este mundo, sí, tal vez hoy, pero no tengo lugar para pensar en eso. Cuando pienso en Él, sigo confiando en Él y le digo, tú eres Dios y todo está bajo control en ti. Hágase tu perfecta voluntad. Es perfecta, aunque te esté doliendo hoy, es perfecta. Amén.